Bienvenidos y bienvenidas a este encuentro virtual que hemos preparado con mucho esfuerzo. Mi nombre es Lisa Menéndez y vamos a estar hablando un poquito acerca de ecuaciones diferenciales y su aplicación en nuestro entorno. Sean bienvenidos y con ustedes mi compañera. Mi nombre es Glendy Fabiola Esquit Gómez y nosotras somos estudiantes de la licenciatura en la enseñanza de la física y matemática. Y pues ahora les vamos a presentar para qué sirven las ecuaciones diferenciales. Ecuaciones diferenciales. Para entrar en contexto un poquito acerca de una ecuación diferencial y sus aplicaciones, es necesario que platiquemos un poquito acerca de qué es una ecuación diferencial. Y una ecuación diferencial puede estar definida por un concepto básico como el que les comento en este momento. Puede definirse entonces como una ecuación que depende de las derivadas de otras funciones. Y estas ecuaciones son muy aplicadas en nuestro entorno, en realidad en muchas disciplinas. Algunas de ellas son específicamente en la ingeniería, ya que la ingeniería lleva mucha aplicación sobre las ecuaciones diferenciales. Ingenierías tales como la ingeniería química o la ingeniería física. Además de esto, no solo como esta ciencia realmente profunda, sino también como la economía, que lo podemos visualizar un poquito más en nuestro ambiente. La termodinámica también puede estar dentro de estas disciplinas de aplicación, la mecánica e incluso la biología. Y para esto también tenemos varios ejemplos que podemos ver a nuestro alrededor. Uno de ellos es la medición del crecimiento de la población de animales. También podemos aplicarlo en el análisis de la medición del crecimiento de la población de personas e incluso en la medición del crecimiento de la población de ciertas bacterias. Y para esto vamos a tomar un ejemplo muy específico en cuanto a las bacterias. Ahora bien, imaginémonos que tenemos 100 bacterias. Analicemos su crecimiento poblacional. Entonces, si nosotros suponemos que tenemos pues una determinada cantidad de bacterias, por ejemplo, 100 bacterias, y quisiéramos saber cuál va a ser la cantidad de bacterias que habrá después de un determinado tiempo. Para esto, por supuesto, tendríamos que medir de qué forma crece esa cantidad de bacterias, que pues no será la misma manera para todas las especies de bacterias, por ejemplo, ¿verdad? O también podría depender de la temperatura en la cual se encuentran las bacterias, o incluso en la cantidad de alimentos que tengan y de muchas otras cosas más. Pero, por ejemplo, supongamos que medimos que esta determinada población de bacterias, que son 100 bacterias, que crece con un ritmo en el cual en cada hora hay 10 bacterias más que las que teníamos. Si tenemos únicamente este pequeño dato, podemos responder muy fácilmente. Podríamos resolver preguntas como las siguientes. ¿Cuántas bacterias hay después de 3 horas? Bueno, pues muy fácilmente, si cada hora hay 10 bacterias más, pues entonces después de 3 horas habrá 30 bacterias más. Cada hora hay 10 bacterias más, por lo que decimos que habrán 30 bacterias más. Así que tendremos pues 100 más 30 igual a 130 bacterias. Esto de aquí pues es un modelo muy sencillo y realmente no se ajusta
muy bien a la realidad. Porque imagínense que, por ejemplo, en lugar de 100 bacterias, en la población fuera de 1000 bacterias. A lo mejor de estas 100 bacterias, al crecer, esa población, en algún momento hay 1000. Y cuando haya 1000 bacterias, pues ya no podremos afirmar que cada hora hay 10 bacterias más. Es claro que entre más bacterias haya, pues va a crecer más rápido. Va a crecer más rápido la población. Porque pues más bacterias se irán reproduciendo. Entonces, en este caso, un modelo más preciso sería aquel en el que tomemos en cuenta que el crecimiento de esa población no es el mismo. No será el mismo siempre, sino que va a ir aumentando conforme vaya aumentando el número de bacterias. Entonces, por ejemplo, supongamos igual que antes que tenemos 100 bacterias y supongamos que con esas 100 bacterias sí ocurre que el crecimiento es de 10 bacterias por hora. Pero además, supongamos que conocemos la siguiente ley, que el crecimiento de la población de bacterias es proporcional a la propia población. Esto de que es proporcional a lo que quiere decir es que si tuviéramos el doble de bacterias, entonces tendríamos el doble de crecimiento. Es decir, que si tuviéramos 200 bacterias, el crecimiento sería entonces de 20 bacterias por hora. Esto podría ser pues algo mucho más razonable si tenemos el doble de cantidad de población, pues esperamos que haya el doble de crecimiento. Entonces, volvamos a plantear. Ya no es tan fácil responder a la pregunta. Lo que podríamos hacer es ir analizando pues el crecimiento de la población hora por hora. Por ejemplo, en este caso, considerar el tiempo, 1 hora. Fíjense que originalmente teníamos 100 bacterias y sabemos que crecerán 10 bacterias por cada hora. Entonces, cuando pase 1 hora, pues sabremos que habrá 110 bacterias. Las 100, ya la velocidad ya no va a ser de 10 bacterias por hora. Ya la velocidad también aumentará, por lo que estamos diciendo de que el crecimiento es proporcional a la población. Si la población es más, sabríamos cuál es la velocidad con la que seguirá creciendo la población, pues podemos ver que en este caso la velocidad es pues 1/10 parte de la propia población si tenemos 100 bacterias. Dividimos 100 entre 10 y tenemos pues que va a haber 10 bacterias más por ahora. Si tuviéramos 200, pues 200 entre 10 nos da 20. Entonces, en este caso, que tenemos 110, pues si dividimos entre 10 nos queda 11. Es decir, que el crecimiento es de 11 por hora. Ahora, cuando pase otra hora, o sea, después de las 2 horas, la población de bacterias será estas 110 que teníamos más otras 11 que se agregan, o sea, serían 121. Y la velocidad ahora será pues la 10ª parte de 121, que es 12.1. Ahora, cuando pase otra hora más, pues la población será estos 121 más 12.1, que se agregaron. Eso nos da 133.1. Y entonces sabemos que después de 3 horas, la población de bacterias será de 133.1. Esto lo hemos estado resolviendo aplicando únicamente a, ¿verdad? Y con este ejemplo, pues vemos una aplicación sobre ecuaciones diferenciales y el crecimiento poblacional. Muchas gracias por su atención.
Yo creo que ahí está.